Fiscal General Carlos Vaca Mancheno, en una entrevista exclusiva, señala que espera la cooperación internacional para determinar cuál era la ruta del dinero de Odebrecht. Vicepresidenta encargada María Alejandra Vicuña se refirió a la convocatoria del CAL para resolver el pedido de juicio político de Jorge Guilás durante un recorrido por las unidades habitacionales de Soso Vivienda 3 en Guayaquil. En lo internacional, el Congreso de Perú debatirá pedido de destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski por supuesta vinculación al queso Odebrecht. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Enseguida, desarticulan dos presuntas organizaciones dedicadas al transporte, abastecimiento y microtráfico de droga en Pichincha. Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Las 157 personas que resultaron intoxicadas en la comuna Sabana Grande por la ingesta de alimentos presuntamente en mal estado ya se encuentran fuera de peligro. La mayoría retornó a sus hogares pocas horas después de la emergencia. Aún permanece intacto en la memoria de los habitantes de la comuna Sabana Grande ese instante que parecía salido de un guión de terror. Niños y adultos se echaban al piso gritando y llorando por los dolores que resultaban insoportables. Horrible porque los niños lloraban, gritaban, mami, me duele el estómago, mami, ya no puedo más, mami, se me sale por la nariz. Desesperante de ver tantos niños en la calle con los de la mamá en los brazos arrojándose, otros desmayados. Son 130 niños de edades comprendidas entre menores de 1 año hasta los 13 años y también de adultos 27 personas adultas. Según los habitantes, todo se produjo luego de consumir un arroz con pollo en medio de un agasajo navideño. Sin embargo, ellos consideran que es parte de un error y no culpan al organizador. Cuando usted comió de este arroz con pollo, ¿no sintió algo malo en la comida? O sea, yo no sentí. O sea, fueron 2 cucharadas nomás que me comí yo. Esta comunidad, que no pasa de los 3.200 habitantes, acostumbrada a la calma constante, de pronto se vio alterada por decenas de ambulancias que en forma desesperada pretendían abrirse paso en medio de aquella empedrada vía de acceso. Eran 2 y hasta 3 pacientes que debían trasladar en cada viaje. Moradores de poblaciones cercanas también prestaron sus vehículos para trasladar a los pacientes hasta el hospital en el Cantón Playas, el mismo que excedió su capacidad en cuestión de minutos. Para nosotros un desafío el poder dar resolución a todas las personas que venían por una atención. La mañana de este viernes, la mayoría de afectados retornó hasta sus casas, a pesar que aún mantenían ciertos estragos. Nos quedamos con 15 pacientitos que estaban siendo observados, más no porque se presentaba una situación crítica, ¿no? Entre aquellas muchas historias contadas, hubo quienes mostraron su descontento por ser trasladados hasta una clínica particular, donde debieron cancelar cifras que resultaron inalcanzables para sus economías. La receta de las 2 bebés eran de $22 y de la otra nietecita también fueron como de 20 y pico y la sacada ya de alta nos cobraron $30 que no sabíamos ni cómo hacer. No, 30 y 30 por pareja, $60 tuvimos que pagar. Y en caso de darse eso, bueno, nosotros como Ministerio de Salud Pública tendríamos que asumir los costos generados por ese paciente. Los hijos de Sabana Grande se muestran agradecidos porque no hubo pérdidas humanas. Y todo quedará como parte de esa historia que trascenderá por generaciones. Informó José Morales.
Mientras tanto, varios de los pacientes intoxicados por ingerir alimentos presuntamente en mal estado en la comuna Sabana Grande y que fueron trasladados a Guayaquil también se recuperan en diferentes casas de salud del puerto principal. Entre los afectados se encuentran incluso algunos bebés de pocos meses de nacidos. Se activaron los protocolos de emergencia y decenas de ambulancias salieron desde la parroquia Sabana Grande. A más hospitales de la provincia de Santa Elena. Otros fueron derivados a Guayaquil. De los 166 perjudicados, 12 fueron atendidos en el hospital universitario y los más pequeños en el Francisco de Casa Bustamante, donde nos encontramos con Eduardo Reyes, padre de un niño de 6 meses de nacido, también afectado. Le hicieron probar nomás un pedacito de pollo nomás, no tan grave tampoco. Pero me lo trae rapidito así, de emergencia rapidito. En el área de emergencia habían otros pequeños que los estaban estabilizando, hidratándolos. Ellos a más de diarrea presentaban fiebre, dolor de cabeza y escalofríos. Era un arroz con pollo. Entonces me parece que eso ha estado llegado en envases plásticos desde las 10 de la mañana y sirvieron la comida a 4 de la tarde. Y parece que el día ha estado bien caluroso y de pronto por eso se dañó. Mientras que en el hospital León Becerra, en el sur de Guayaquil, internaron a 23 personas, entre ellas niños y adultos. Aquí nos encontramos con historias de familias enteras que también participaron de aquel agasajo. Ellos aseguran que vieron de cerca hasta la muerte. Aquí estamos 2 hijos, mi esposo y yo, y mi niño que está bien mal en el Roberto Gil. 2 a 3 cucharaditas solo me comí nomás, nada más. ¿Su esposo? También, él por probar también, que dice no creo que sea la comida, dijo mi esposo, y por eso que fue también querido. Sí, mis hijas no alcanzaban ni a respirar cuando vomitaban, ya era lo peor. Para Roberto Mena, gerente de ese sanatorio infantil, la bacteria que ingirieron con los alimentos pudo haber provocado un problema más grave. Él indica que afortunadamente nadie falleció. Lo más probable es que haya sido por una bacteria, que es el estafilococo. Este tiene un periodo de incubación bastante breve y produce toxinas. Recordemos que lo que nos cuentan los familiares es que la comida fue elaborada aquí en Guayaquil y fue llevada en baldes, en una furgoneta, hasta el Cantón Playas. En ese lapso de tiempo debe haberse reproducido esta bacteria. Y es la deshidratación lo que podría ser fatal en un pequeño, que no fue el caso de ellos porque la acción fue inmediata. La señora María León estaba en la misma sala junto a 23 pacientes más. Ella aún nos explica cómo un agasajo previo a la Navidad terminó con ese problema médico. Pero ella, la más grande, ella me cogió un poquito en la boca. Y eso fue todo lo que me pasó. Y de ahí ya que al ratito ya el pueblo alarmado que toditos estaban enfermos los niños. Y yo le dije a mi hija que eso estaba como bombado. Mientras que en los exteriores de estos hospitales, los familiares esperan que pronto les den el alta médica. Todo depende de la recuperación de cada uno de ellos. Eso podría ser hasta en las próximas 48 horas, informó Charlie Pizarro. Mucha atención, nuevo caso de intoxicación masiva. Al menos 61 personas, entre ellas 58 menores, se intoxicaron tras ingerir presumiblemente comida en mal estado en Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo. El hecho ocurrió durante un agasajo navideño en una escuela. Los afectados fueron trasladados a diferentes casas de salud. Al menos 58 niños y 3 adultos de la unidad educativa Néstor Solís de la comunidad La Calera, parroquia San Juan, se habrían intoxicado tras ingerir comida en mal estado. Se investigue pues cómo han preparado los alimentos, porque mi niña dice que ha comido un arroz relleno con salsa de tomate y gaseosa. Los niños de entre 3 y 12 años presentaban, según sus familiares, cuadros de vómito y diarrea. Incluso algunos convulsionaron, por lo que fueron trasladados a diferentes casas de salud de emergencia. Sí, con el estómago están botando para arriba, todito están botando. Se presume que un establecimiento educativo de Riobamba habría llegado con un agasajo navideño y alimentos, siendo esta la posible causa de la intoxicación masiva. Investigar y ver qué le ha pasado, pues, porque qué han dado de comer, porque llegaban unos a regalar los caramelos y ahí han dado de comer. Las autoridades de salud y entre otras, en rueda de prensa anunciaron que se investigará este caso. La prohibición del ingreso de personas extrañas a las instituciones educativas, pero como ustedes entenderán, en esta época del año parece que las buenas intenciones en ocasiones superan esa normativa. Mientras tanto, los menores se recuperan. Se espera que en las próximas horas sean dados de alta. Los pacientes están estables,
no hay ningún paciente de gravedad. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. En otro ámbito de la información, el fiscal general Carlos Vaca Mancheno advirtió que no permitirá que la fiscalía sea utilizada como juego político, esto tras el pedido del expresidente Rafael Correa de que se inicie una investigación a su mandato. Vaca Mancheno también confirmó que se ha iniciado un proceso en contra del exministro Iván Espinel y otras 19 personas por presunto peculado. El expresidente Rafael Correa respondía en su cuenta de Twitter a las declaraciones del presidente Lenín Moreno y decía: ante graves acusaciones de Moreno de que yo me hacía de la vista gorda ante una corrupción galopante, le pido al fiscal que investigue inmediatamente. Los resultados serán los mismos que la Cámara oculta en Carondelet. ¿Recuerdan? Estamos ante un impostor profesional, sentenciaba Correa. Ante este pedido, el fiscal Carlos Vaca responde, afirmando que no va a permitir que la fiscalía sea utilizada como un juguete de los políticos. Los problemas de los políticos tienen que resolverlos los políticos. Ni estoy en condiciones de ni aceptar ni permitir que uno, otro u otro grupo, sector, poder, trate de constituir a la compañía, a la fiscalía en una compañía de juegos políticos, en una compañía de acechanzas, ni tampoco le voy a permitir que a nadie le constituyan a la fiscalía en un juguete o en una herramienta de nadie. De nadie. Rechaza las críticas de ciertos sectores que han acusado a la fiscalía y a los órganos de justicia de estar politizados y que el resultado de eso fue la sentencia en contra del vicepresidente. Eso es falso. No ha habido ninguna influencia política. Y más allá del ofensivo y falaz de lo que puedan decir algunas personas, yo siempre entiendo las cosas de dónde provienen. Que la fiscalía seguirá investigando el caso Odebrecht. Es más, asegura que en manos de los fiscales está ya la información de varios países en torno a la ruta del dinero, que la cooperación con Suiza será fundamental. Estamos en contacto permanentemente con la Fiscalía de Panamá también para nueva información, cooperación de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia de Brasil. Vamos a continuar las investigaciones como ha venido siendo en los últimos meses. Vamos a continuar las investigaciones. En particular nos interesa fortalecer la investigación que tiene que ver con el rastro del dinero y en eso la Fiscalía de Suiza va a ser muy útil. Y en el marco de la lucha contra la corrupción, el fiscal confirmó que se ha abierto una investigación en contra del exministro Iván Espinel por el delito de peculado. Esto se origina en un informe de indicios de responsabilidad penal que emite la Contraloría hace algún tiempo atrás, respecto de un potencial delito de peculado. Comprendo que el doctor Intriago, en base a los elementos que ha recabado en la indagación, ha solicitado formulación de cargos y habrá que esperar que la justicia señale día y hora para que se haga. Informó Javier Gallo. El expresidente Rafael Correa envió una carta a la Organización de Estados Americanos donde denuncia que en Ecuador hay una supuesta alteración al orden constitucional. Ante esta delación, el secretario de la OEA respondió a través de su cuenta en Twitter y aseguró que se iniciará un informe para investigar este proceso. Tras una cita en Panamá, la Organización de Estados Americanos recibió una carta del expresidente Rafael Correa y firmada por Ricardo Patiño, donde se detalla la denuncia sobre una alteración al orden constitucional y afectación al orden democrático en el Ecuador. Ese documento nosotros expresamos las razones por las cuales dejamos perfectamente claro que en este país se ha contravenido contra la Constitución. En el oficio se estableció que hay un atropello a la Convención Americana y por ende a la Carta Democrática en su artículo 20, y en esto se basa la delación ante esta instancia internacional. Ricardo Patiño además asegura que en la reunión que mantuvieron con el exmandatario y Luis Almagro se expuso la posible inconstitucionalidad de la tercera pregunta de la consulta popular, que habla sobre la designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. En caso de que se llegara a aprobar esta pregunta, que tuviera más del 50% de sí, eso implicaría que el orden constitucional en el Ecuador se habría terminado. Como primera respuesta de esta acusación, el secretario general de la organización confirmó a través de su cuenta de Twitter que iniciará una investigación en este proceso. Expresidente Rafael Correa y Ricardo Patiño presentaron denuncias sobre alteración del orden constitucional en Ecuador.
y una solicitud de aplicación de la Carta Democrática Internacional. Ante ella, la Secretaría General realizará un informe técnico jurídico sobre situación institucional. La primera reacción tras esta publicación fue del expresidente Correa, que por medio de esta misma red social dijo: Sistema internacional empezará a reaccionar ante alteración de orden constitucional en Ecuador. Y la Corte Constitucional, Tribunal Contencioso Electoral, CNE, Asamblea, etcétera, ¿dónde están? La historia los juzgará y ojalá los tribunales también. Sin embargo, durante su mandato, Rafael Correa mantuvo un discurso de crítica a este organismo y a toda la intervención internacional. La Organización de Estados Americanos ha sido históricamente capturada por intereses y visiones de América del Norte, y sus sesgos y atavismos acumulados la vuelven ineficiente y poco confiable para los nuevos tiempos que viven Latinoamérica y el Caribe. Con realización de Rafael Hermida, informó Adriana Rojas. El Congreso peruano se prepara para debatir el pedido de destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski, acusado de recibir millonarios sobornos de la empresa Odebrecht. El debate se realizaría este 21 de diciembre. Esta y otras noticias internacionales en el siguiente resumen. El Congreso peruano debatirá este jueves el pedido de destitución presentado por la oposición contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski tras denuncias de que una empresa del mandatario recibió pagos de Odebrecht. La decisión fue anunciada hoy por el presidente del Congreso de ese país. Con más de 250 votos a favor se aprobó una polémica ley de seguridad nacional en México, la misma que ya va en camino a la presidencia para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Así se cumple el trámite legislativo de esta polémica ley, que regula la actuación en las calles de las Fuerzas Armadas y su actividad en las labores de seguridad pública, que solo le correspondían a la policía. Un fuerte terremoto sacudió la capital de Indonesia este jueves y otras ciudades de la isla de Java, la más poblada del país, acabando con la vida con un desconocido número de personas, en medio de informes de edificios colapsados. El Servicio Geológico de los Estados Unidos confirmó que el terremoto tuvo una magnitud de 6.5 en la escala de Richter. Yakutsk es la capital de la República de Sajá, en la Siberia Oriental, y es la ciudad más fría del mundo. La temperatura promedio en el invierno es de 40 grados bajo cero. Es por ello que en estas postales se puede divisar la magnitud del frío en ese lugar. Informó Julio César Saone. Enseguida, desarticulan dos presuntas organizaciones dedicadas al transporte, abastecimiento y microtráfico de droga en Pichincha. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Agentes antinarcóticos desarticularon una presunta organización dedicada al microtráfico de drogas en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. Aparentemente utilizaban menores de edad para comercializar el alcaloide en centros educativos. Agentes antinarcóticos de la subzona Pichincha aperturaron una investigación hace 2 meses. Seguimientos permitieron identificar a los integrantes de una supuesta organización, quienes fueron sorprendidos descansando, es decir, el sueño se les convirtió en pesadilla. Cuando despertaron, estaban rodeados por policías. Cada distribuidor tenía su sector y a su vez tenía sus expendedores. De forma simultánea realizaron 5 allanamientos en sectores como Sangolquí, San Rafael y Fajardo, zonas por donde supuestamente se movían los sospechosos. Todos tenían orden de captura, esposados salieron y fueron llevados a que respondan por andar supuestamente envenenando a la juventud. Ellos lo traían desde Santo Domingo hasta acá. Las investigaciones revelaron que presuntamente utilizaban menores de edad, incluso a sus propios hijos, para la ilegal actividad. Esto les habría permitido conseguir mercado en diferentes centros educativos del cantón Rumiñahui. Ese es el punto más lamentable, ¿no? Que utilizaban a sus propios hijos para distribuir en las escuelas y a su vez también el otro expendedor tenía a su hijo en el colegio. El operativo Fortaleza 254 permitió el decomiso de 319 gramos de cocaína y 37 de marihuana. Afortunadamente sacamos del sector aproximadamente 4.000 dosis de cocaína y 150 dosis de marihuana.
La presunta líder de la organización no se salvó de la acción policial. La mujer de 40 años de edad se fue escoltada por los otros supuestos integrantes de la red de microtráfico, que estaba integrada por 5 ecuatorianos y un colombiano. En Quito informó Iván Casamen. Capturan una presunta organización dedicada al transporte y abastecimiento de droga en el sur de Quito. Agentes de la Dirección General de Inteligencia decomisaron además 8 kilos de creepy. Estaban atentos, sabían que en horas de la tarde iban a realizar una entrega importante de droga. No se descuidaron, los blancos aparecieron en el sector de Quitumbe, cerca a un centro comercial. Los agentes de la DGI les siguieron hasta confirmar que eran las mismas personas descritas por la fuente. Algo pasó, el hombre y su acompañante caminaron por varias cuadras cargando una mochila para evitar que escapen. Los policías actuaron. Las personas se encontraban al interior de unas mochilas, la droga la cual estaban transportando. La pareja fue bloqueada. En la revisión de la maleta encontraron fundas transparentes que contenían una sustancia verdosa en forma de planchas. Los sospechosos cargaban 6 sobres cuyo peso alcanzó los 6 kilos. En la prueba de campo confirmaron que era creepy, droga elaborada en invernaderos y de mayor efecto que la marihuana. Se realizó un respectivo registro encontrándoles en posesión de 8 fundas, cada una aproximadamente con 1000 gramos, un total de 8.000 gramos, 8 kilos que se pudo lograr sacar de circulación de las calles del distrito de Quitumbe. Pero faltaban otros integrantes de la supuesta red. Sin perder tiempo llegaron hasta un hostal más al sur. Con autorización del administrador ingresaron hasta la habitación donde descansaban 3 colombianos. En la revisión aparecieron otros 2 sobres con la misma sustancia. Al parecer tenían un cronograma de entrega que cumplir, pero el negocio se acabó cuando agentes de inteligencia terminaron con lo planificado. Gracias a la información y a operaciones básicas de inteligencia, se pudo determinar que en otro punto del sector de Quitumbe se encontraban otros ciudadanos con las mismas características y con la misma situación de la comercialización de drogas. Acción urgente que terminó con la detención de 5 personas, 4 colombianos y un ecuatoriano. El total de creepy decomisado 8 kilos. Aparentemente se trataba de una organización que se abrió mercado en el sur de Quito, pero el negocio ilícito se cayó y esposados fueron llevados hasta la unidad de flagrancia para que respondan por sus acciones. Serían procesados por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización en alta escala. Con cámaras de Roberto Argotti, en Quito informó Iván Casamen. En Guayaquil, la vicepresidenta encargada, María Alejandra Vicuña, se refirió a la convocatoria del CAL para resolver el pedido de juicio político de Jorge Glass. La funcionaria recorrió las unidades habitacionales que serán entregadas la próxima semana en el Plan Socio Vivienda 3. Serán las primeras casas que el gobierno de Lenín Moreno Garcés entregará la próxima semana en la tercera etapa de Sociovivienda, noroeste de Guayaquil. Exactamente unidades habitacionales en las que podrán convivir 4 familias. El objetivo siempre ha sido disminuir el déficit de acceso a vivienda digna. En las familias más pobres es una responsabilidad del Estado y a través de Misión Casa para Todos lo estamos impulsando. Junto a la vicepresidenta encargada, también el director del Servicio de Contratación, quien destacó la superación del nudo que aquí impedía la entrega. Se han hecho las pruebas de agua, ya tenemos agua, ¿verdad? Y que esto sea un barrio donde la gente pueda convivir. La coyuntura no es ajena a la vicepresidenta encargada y aunque asegura que ella cree en el principio de la independencia de los poderes del Estado, en su calidad de exasambleísta, considera que la suerte política de Jorge Glass, que se definirá este domingo en el seno del CAL, deberá estar sustentada en los antecedentes judiciales. Recordemos que este no es solo un tema del bloque de Alianza País y de sus 2 posturas, digamos, al interior del bloque, sino una responsabilidad de la función legislativa y sobre todo con los elementos de juicio que permitan tomar una decisión acertada. De la terna que deberá enviar el Ejecutivo en cualquier escenario, tampoco quiso extralimitarse. Pero el anhelo subyace. Seguramente lo estará valorando. Ahorita nosotros estamos enfocados en trabajar en función de este encargo, de esta responsabilidad que me ha dado, que es la coordinación de la consulta popular, que ya está en marcha. Luego del agradecimiento y la foto, debía ir a Taura por la consulta, informó Jorge Escobar. Los pacientes que estaban asilados en el Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela en Guayaquil están siendo atendidos en diversas casas de salud, dando prioridad según sus condiciones clínicas y precautelando la integridad de las personas. Así lo informó la Coordinadora Zonal 8 de Salud.
Además, autoridades investigan si el semisumergible hallado frente a la costa de Santa Elena tiene vínculos con el narcotráfico. Amigos, así nos despedimos. Enseguida Copa, buenas noches.